merece la pena ser vivida. Y también el debate de cómo llamamos a esa vida. Hay lugares donde la están llamando buen vivir, en otros lugares vivir bien, podríamos hablar de la vida vivible. Entonces, a lo mejor en euskera hay una forma estupenda de decirlo, igual que en aimara lo llaman el suma camaña, no lo sé. Es otro de los debates sobre los nombres nos ayudan también a avanzar en, digamos, el contenido social y político que tienen detrás. El segundo gran debate sería cómo organizar esa vida que merece la pena ser vivida. Ahora mismo, como decía antes, las estructuras económicas giran en torno a las necesidades de los mercados capitalistas. Eso es perverso porque es entrar en un ataque directo a la vida misma, dado el conflicto capital-vida que hemos denunciado desde el feminismo a menudo. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Para pensar en la alternativa, la izquierda clásica se mueve únicamente en la díada o Estado o mercado. Desde el feminismo hemos dicho, además del Estado y del mercado, están los hogares. Entonces tenemos que plantearnos también cuál es el papel que juegan o que queremos que dejen de jugar los hogares. Pero yo diría que tenemos que ir más allá y pensar en otras formas posibles de organizar la economía, en otras formas posibles de colectivizar ese poner las condiciones de posibilidad de la vida que merece la pena. Y tenemos que empezar a introducir en el debate la economía social y solidaria, por ejemplo, las redes sociales, la autogestión también, formas de trabajo comunitario, etc. Entonces, en este contexto, lo que sí que tenemos claro es, primero, no queremos que sean los mercados quienes se encarguen de gestionar la vida que merece la pena, porque sabemos que no la gestionan, sino que la utilizan. Entonces, los mercados no. Queremos formas colectivas. ¿Imaginamos formas colectivas más allá del Estado de toda la vida, de las instituciones públicas y de la administración de siempre? ¿Imaginamos otra forma de organizar lo común distinta al aparato burocrático estatal? Y lo que también tenemos claro es que queremos romper con la dinámica actual donde la responsabilidad de sostener la vida, en última instancia, como no es colectiva, porque lo colectivo se responsabiliza de garantizar el proceso de acumulación, es responsabilidad de los hogares y en ellos de las mujeres. Es decir, la responsabilidad de sostener la vida está feminizada, privatizada en los hogares e invisibilizada, porque no se le otorga prioridad social. Entonces lo que queremos es democratizar la responsabilidad de sostener la vida, hacerla común y colectiva y, digamos, romper con la asociación entre la feminidad y esa responsabilidad. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto, no? Creo que es importante también desde el feminismo poner muy en el frente el papel económico de los hogares, decir que los hogares son en última instancia el elemento último que está reajustando el sistema a día de hoy. Es decir, los mercados se desajustan, el Estado responde para reajustar el proceso de acumulación en los mercados y ¿quién ajusta al final el proceso de la vida misma, de la cotidiana? Son los hogares, ¿no? La unidad última de reajuste. Entonces, poner eso en primera línea de la mesa y además denunciar que los hogares no son una institución económica precisamente democrática, sino que son sumamente opresora, como hemos denunciado históricamente desde el feminismo. Entonces, ¿cuál es el papel económico que queremos que tengan o que no tengan los hogares? Y cómo imaginamos formas de convivencia más liberadoras que la familia tal como funciona ahora mismo. Porque yo diría que además en el momento de crisis corremos un serio riesgo de que se refuerce la familia tradicional. Porque digamos, en un contexto donde se pone muchísima presión en los hogares, los únicos que al final responden cuando la cosa está dura y mala son quienes se sienten obligados bajo esa ética reaccionaria del cuidado, es decir, la familia de toda la vida. Entonces, ¿cómo construimos otras formas de organización de la vida económica cotidiana que sean más liberadoras, pero que al mismo tiempo sean comprometidas también con, digamos, los riesgos de la vida y con las partes duras y negativas de la vida? Retomando, no queremos mercados, no queremos probablemente el Estado tampoco en su fórmula clásica, queremos otras formas de gestionar lo común, tenemos que abrir un debate sobre los hogares, tenemos que buscar maneras para construir fórmulas de convivencia y de gestión económica cotidiana de la vida más liberadoras, pero al mismo tiempo comprometidas. Todo esto pasa, yo diría, como por dos movimientos estratégicos. Primero, tenemos que quitar recursos, pero ya a la lógica de acumulación de capital. Entonces tenemos que quitarles dinero, tenemos que quitarles tierra,
Tenemos que quitarles espacio físico en las ciudades y fuera de las ciudades. Tenemos que quitarles tiempo de vida. Tenemos que liberar tiempo de vida que no esté puesta al servicio del mercado. Tenemos que quitarles recursos de todo tipo. Pero la cuestión es, ¿y dónde ponemos a funcionar esos recursos? Es decir, queremos que los recursos necesarios para poner las condiciones de posibilidad de esa vida que merece la pena ser vivida no estén en manos del capital, sino en otras esferas económicas movidas por una lógica ecológica del cuidado, podríamos llamar, pero lo que no tenemos claro es cuáles son esas estructuras. Ese es el debate que tenemos que tener. Entonces, si no queremos mercados, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos fórmulas más de tipo autogestión? ¿Queremos fórmulas más de tipo estatal? ¿Qué papel queremos que tengan los hogares? No me repito. Digamos que por ahí iría como el otro movimiento. Y ojo, que para quitar recursos, para detraer recursos al capital, tenemos ya instrumentos claros. Tenemos medidas de posibles reformas fiscales progresivas, por ejemplo. Tenemos fórmulas que pasarían por la expropiación de la vivienda vacía, por ejemplo. Tenemos fórmulas como la reducción de la jornada laboral. Tenemos una plétora de mecanismos para quitarles recursos. Entonces, primero, usarlos. Segundo, preguntarnos, ¿y entonces qué? Entonces, digamos que estos serían, a mi juicio, los dos grandes debates que tenemos que tener. La vida que merece y cómo la gestionamos. Y ya, digamos que para terminar, quería simplemente señalar como tres cosas que yo creo que es importante que tengamos en mente. Primero, que digamos, la batalla ahora mismo, la batalla, el lugar clave para darla, creo que diría que son las esferas hasta ahora invisibilizadas del sistema socioeconómico. Es decir, que la clave está en no hacer la lucha desde los terrenos habituales, sino desde lo que ha sido invisibilizado bajo un sistema capitalista heteropatriarcal. Eso significa dar la batalla desde los trabajos que hasta ahora no hemos visto. Entonces, en lugar desde el mercado laboral, desde fuera del mercado laboral, desde los trabajos que no se ven, no se pagan. Dar la batalla desde la construcción de los sujetos, digamos, no desde la figura del trabajador obrero, sino desde otros sujetos políticos a los cuales se les ha negado voz. Dar la batalla desde las dimensiones de la vida no reconocidas como significativas, es decir, que la batalla no está en, por ejemplo, poderse comprar una vivienda, sino que la batalla está en cuál es, digamos, con quién, por ejemplo, queremos compartir la vivienda y tener las posibilidades de eso. Dar la batalla, por ejemplo, desde la idea de la precariedad en la vida y no desde la idea de la precariedad laboral. Dar la batalla desde, ya decía, los trabajos no remunerados y no desde los remunerados, o desde los cuidados y no desde la búsqueda de mejoras salariales. Entonces, dar la batalla desde las esferas invisibilizadas, desde las dimensiones a las cuales se les ha negado capacidad para poner en cuestión el sistema, desde lo que no hemos querido ver, porque lo que no se quería ver era donde se estaba absorbiendo precisamente el conflicto capital-vida. Ese sería como primer elemento que yo creo que es clave, desde donde no hemos mirado hasta ahora, empezar a mirar desde ahí y a dar la lucha desde ahí. Bueno, la segunda cuestión clave que no tenemos que perder de vista es que no nos pueden robar la idea de economía, que cada vez se está instalando más una noción de economía alejada de la vida cotidiana y alejada de la política. Es decir, si entendemos que economía es lo que pasa en la fábrica, digamos, eso ya es la fábrica y no es la vida cotidiana. Y la fábrica además tiene sus propias formas de regirse. Pero si economía es la bolsa, eso es algo todavía más estratosférico, lejano e incomprensible. Entonces, la idea de economía que se está instalando es como digamos, como si fueran una especie de fuerzas incomprensibles, algo así como un fenómeno meteorológico, una especie de leyes divinas que no podemos controlar y que únicamente una serie de expertos nos pueden trasladar, dándonos, digamos, los designios divinos a los cuales todo el mundo nos tenemos que plegar. Entonces, frente a esto, creo que es absolutamente clave que volvamos a decir que economía es cómo gestionamos la vida cotidiana y que la bolsa, etcétera, son estructuras que se supone nos ayudan a gestionar mejor la generación de condiciones de vida dignas en el día a día, y que si no nos están ayudando a eso es porque las estructuras van mal, no porque nuestra vida se tenga que reajustar a esas estructuras. Entonces, digamos que reapropiarnos de la capacidad de debatir sobre la economía, decir que
que la economía va bien o va mal según cómo vaya nuestra vida en lo cotidiano, y que economía es política y que economía es toma de decisiones colectivas y no responder a esos designios de los expertos y de los técnicos. Entonces, no dejar que la idea de economía, en vez de acercarse a la vida cotidiana, se aleje cada vez más y se convierta en una cosa cada vez más incomprensible y más esotérica. Entonces, recuperarla, volver a decir que economía es gestión de la vida y volver a decir que economía es toma de decisiones políticas y colectivas. Entonces, eso creo que es absolutamente importante, clave ahora mismo con el proceso de financiarización y con, digamos, la preponderancia que están adquiriendo los mercados financieros y toda esa serie de cosas incomprensibles, las agencias de calificación, los ratings, la AAA, etcétera, etcétera, que son cosas que no entendemos. Entonces, decir que todo eso veremos si nos sirve según cómo vaya en la vida cotidiana. Y el tercer elemento que yo creo que es absolutamente esencial es reconocer que la economía es una realidad, vuelvo a lo de antes, de interdependencia. Entonces digamos que existen problemas comunes, que tenemos que partir de los problemas comunes y de la experiencia común de la vida. Entonces hay una experiencia común que pasa porque, sometida a la lógica heteropatriarcal y capitalista de acumulación, la vida está siempre bajo amenaza, que hay un conflicto básico entre el capital y la vida, y eso es un problema común de partida. Pero ser también capaces de reconocer al mismo tiempo que ese problema común no significa que todo el mundo estemos igual. Es decir, que no es tan fácil como decir el 1% contra el 99%, los de arriba contra los de abajo, o incluso desde algunos feminismos y las mujeres peor. Es decir, que no es que todo el mundo estemos posicionados igual frente a ese problema que sí que es común, porque justo lo que estamos viviendo, y yo creo que vamos a vivir cada vez más, es un proceso de aumento muy fuerte de las desigualdades sociales. Es decir, que no es que unos pocos vayan a estar muy bien y todo el resto vayamos a estar fatal, sino que vamos a estar posicionados en sitios muy distintos, donde va a ser muy fácil entrar en competencia unos contra otros. Entonces, quienes defienden el gasto público en educación, quienes lo defienden en sanidad, los científicos pidiendo la casilla en la declaración de la renta para la ciencia. No sé si en Euskadi estáis hablando, pero en Madrid se habla de la marea verde, por ejemplo, por la educación, de la violeta, por evitar los recortes en gasto público en igualdad. Entonces, que no necesitamos mareas de distintos colores, sino una marea multicolor, pero que eso pasa por reconocer precisamente esas desigualdades y esos desiguales posicionamientos. Entonces, ser, digamos, de alguna manera capaces de construir lo común, cuando lo común no va a ser autoevidente, sino lo que va a haber es una tendencia muy grande a que entremos en competencia unas contra otras, unos países contra otros por dónde se queda la fábrica, unas personas contra otras por quién se queda con los trabajos remunerados, y más en un contexto además de recorte de la idea de universalidad de los derechos, donde los derechos cada vez van a ser menos universales y va a empezar a haber cada vez más derechos que llamamos focalizados, es decir, los que se dirigen a grupos específicos en situaciones de vulnerabilidad, donde encima va a haber que demostrar que tú eres ese sujeto vulnerable, que te mereces lo que ya no es un derecho, sino, digamos, una concesión. Porque, entre otras cosas, eso va a pasar también por un control cada vez más fuerte de la vida y una estigmatización cada vez más fuerte de quienes se salen de los parámetros de la normalidad. Entonces, un contexto de pérdida de idea de universalidad de los derechos y de mayor control social, y un contexto de hipersegmentación social hace que sea más urgente que nunca reconocer lo común como punto de partida, pero al mismo tiempo entender que lo común es ese espacio que tenemos que construir y no lo que ya tenemos dado. Entonces yo diría, y aquí reconocer que esa hipersegmentación social está totalmente atravesada por las desigualdades de género y por desigualdades como la orientación sexual, identidad de género, migración, etcétera. La idea de interseccionalidad del feminismo sería clave. Entonces digamos que en última instancia lo común, como dice una compañera Silvia, como punto de partida, pero lo común como lugar de llegada sería para mí como una de las dimensiones clave a tener en cuenta en este contexto de crisis. Pues nada, ya solo para despedirme, la verdad, que vaya muy bien el resto de las jornadas y que estamos también como quienes no podemos estar ahí con muchas ganas de poder saber lo que habéis hablado y hacia dónde habéis ido avanzando. Bueno, mila esker y que vaya bien.